En el colmo de los colmos, el tirano narcopresidente, en su circo del día 2 de octubre del 2024, asume el papel de un abogado defensor de sus propias arbitrariedades al mandar su iniciativa de reformas para la desaparición de los órganos autónomos, entre el más importante, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que los ministros, jueces, magistrados sean nombrados por voto popular, con el argumento de que solamente sirven a una minoría de ricos y que siempre están en contra del pueblo de México. Y el argumento es que en su circo del día de hoy manifiesta que dos jueces, uno de Morelos y otro de Chiapas, le frenaron sus reformas al Poder Judicial y que ordenaron suspender el envío del decreto a la legislatura de los estados para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 135 de la Constitución, la cual establece que la Constitución puede reformarse siempre y cuando se haga por el voto de las 2/3 partes, o sea, por la mayoría, y que estas reformas sean ratificadas por los congresos de los estados. Y argumenta el narcopresidente que esos jueces están actuando en forma contraria al artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala que la demanda de amparo es improcedente en la fracción primera contra adiciones o reformas a la Constitución, y que por otro lado la Suprema Corte ha tomado como base de la reforma a la Constitución que haya 5 resoluciones en el mismo sentido para formar jurisprudencia. Y asimismo manifiesta el narcopresidente que eso es para que aprendan los jóvenes, y la realidad es que descalificó a los estudiantes de la UNAM, a los estudiantes de Derecho, de la Ibero, del Instituto Politécnico, de universidades privadas, que son manipulados. Y pues el narcopresidente es un cínico y es un hipócrita, porque ahora dice que les da consejos para que aprendan. Y para estar en contexto me permito exhibir sus burradas así. ¿Por qué un juez, creo que de Chiapas, ordena al Poder Legislativo, un juez, que suspenda la discusión, el análisis, la votación de la reforma constitucional para limpiar el Poder Judicial? Un juez de Chiapas. Y otra persona, creo que un juez, primero fue un juez y una jueza de Morelos, dice que no deben en el Poder Legislativo enviar, en el caso de que se aprobara la reforma, no pueden enviarla a los congresos estatales, locales, porque como se trata de una reforma constitucional, no solo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las 2 cámaras, sino también se requiere que la mitad más 1 de los congresos locales apruebe. Pero esta juez dice, no se envíe a los estados. O sea, paran o pretenden detener el proceso legislativo. Y para los que son respetuosos de la Constitución, de las leyes, es conveniente que sepan que en la Constitución está establecido que es facultad del Poder Legislativo, pues, discutir, aprobar
las leyes de ningún otro poder. A ver si encuentras lo que se establece en la Constitución sobre esto en el artículo 35. Y luego está también en la ley de amparo. Bueno, aquí está cometiendo un error garrafal. No es el artículo 35 de la Constitución. Este artículo se refiere a los derechos que tienen los ciudadanos mexicanos. Se quiso referir al 135 de la misma Constitución, que habla de que la Constitución puede ser reformada. Pero como es tan idiota, como es un ignorante, pues confunde los términos, y eso es que se está autonombrando como abogado de sus propias arbitrariedades a la misma Constitución, y siguen las estupideces del que se cree el abogado del pueblo así. Procede un amparo cuando se trata de una decisión que tiene que ver con la reforma constitucional que corresponde al Poder Legislativo. También está muy claro, pero es la Constitución, es la ley de amparo, y además, como estos temas en algún tiempo ya se trataron en la Suprema Corte, ya hay lo que se conoce como jurisprudencia. Ya se ha debatido sobre eso y hay dos jurisprudencias. Para llegar a la jurisprudencia, si no estoy equivocado, tienen primero que discutirse las llamadas tesis. Y cuando se aprueban en una dirección un número determinado de tesis, ya pasan a ser jurisprudencia. Es un proceso. Y si ya está resuelto, con claridad, no hace falta ninguna interpretación en la Constitución, en la ley de amparo y en la jurisprudencia del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo? Es una invasión franca, arbitraria, a la facultad que tiene el Poder Legislativo. Es una violación a la división y al equilibrio que debe de existir entre los poderes. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, mayoría calificada, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Pero hay algo que tiene que ver, no sé. La ley de amparo, artículo 61. El juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Así de claro. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, no funciona. El juicio de amparo. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, es otra estupidez, otra burrada del narcopresidente, pues el artículo 61 de la ley de amparo que está comentando en su circo se refiere al caso de que se dicte una resolución, y en el caso de los amparos que se interpusieron ante los juzgados de distrito de Morelos y de Chiapas, tengo entendido que se hicieron contra el procedimiento que llevó a cabo el Congreso. Es decir, que según el artículo 71 de la Constitución, las iniciativas deberán de ser discutidas y aprobadas por el Pleno de la Cámara de Origen. Y en caso de ser aprobada, esta se pasará a la Cámara Revisora para que también sea discutida y aprobada. Pero en el caso que nos ocupa,
es que estas discusiones o aprobaciones a la iniciativa de reforma para que los ministros, magistrados y jueces sean nombrados por voto popular, no se cumple en haberse hecho la discusión dentro del término de 30 días para que se envíe a la Cámara Revisora por la Cámara de Origen y resuelva también en el plazo de 30 días. Entonces no es posible que se apruebe una reforma si no se está cumpliendo con el requisito que señala el artículo 71 de la Constitución Federal. Y es por ello que al existir violaciones al procedimiento, es por lo que los jueces de distrito, en los términos del artículo 33, inciso B, son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto, porque no se está interponiendo amparo por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en contra de las adiciones o reformas a la Constitución. Lo que se está reclamando, como acto reclamado, es que se violan las normas del procedimiento y en especial el artículo 71 de la citada Constitución Federal. Y el narcopresidente, pues como no la hace como presidente, más de 200,000 muertes dolosas a manos de la delincuencia organizada que él mismo protege. Además, recibe dinero del narcotráfico, como se acreditó con 2 investigaciones de la DEA. Pues si como presidente no sirvió y fue un fracaso, como abogado defensor de sus propias fechorías, menos la hace este señor. Y por otro lado, creo que lo más importante es que no tiene calidad moral. Este tipo es un asesino de su propio hermano José Ramón y además es el asesino de un amigo que se llamaba José Ángel, al que mató con una pelota de béisbol que le aventó por detrás, lo dejó parapléjico y finalmente falleció. Y en el caso de su hermano José Ramón, pues lo mató porque lo sorprendió fornicando con un animal, con una yegua, una relación antinatural, porque este señor practica la zoofilia. Y una prueba de la maldad y de la poca moral, y desde luego que no tiene calidad moral, está la declaración de su propia madre y de su hermano Arturo, pero en esta ocasión me permito exhibir lo que su señora madre Manuelita, que ya falleció, y que ese video, tengo entendido, se remonta a la época en que todavía vivía la señora. Me permito exhibir el siguiente video de su madre así. Con motivo de tu cumpleaños, Andrés Manuel, decidí escribirte una carta. Soy yo, tu madre, doña Manuela Obrador González. Yo era una jovencita que, al igual que a millones de mexicanos, le destruiste la vida. A mí no me pudiste engañar. Todo el tiempo supe qué clase de persona eras. Un día me fui a la tumba con un dolor irreparable desde el día en que, en tu soberbia y locura, decidiste matar a tu hermano Ramón. Ese 9 de junio de 1969 jamás podré olvidarlo. Ese día también me mataste a mí. Andrés, a los que pierden un padre se les llama huérfanos. A los que pierden a la pareja se les llama viudos. Pero para los padres que perdemos un hijo no existe definición. Es un dolor que mata lento. Una parte de mi corazón se quedó en la tumba de tu hermano. Tuve que sobrevivir a pesar de ti, un asesino. Sobreviví sabiendo que matas.
Sobreviví todos los días sufriendo con el dolor de haberte parido. Te vi crecer, Andrés Manuel. ¿Recuerdas cuando tuvimos que huir de Tabasco? Dejé mi corazón enterrado allá, perdí mi casa. Durante años viví con vergüenza. Tu historia, Andrés Manuel, es larga y compleja, y sobre todo has dedicado tu vida a ocultar tu pasado. Lograste corromper a tus hermanos y un poco... Bueno, todas las declaraciones de la señora Manuelita son en el mismo sentido, de descalificar al narcopresidente. No sé si será verídico este video. Lo cierto es que anda en las redes y el narcopresidente no ha descalificado este video. Entonces, como el que calle otorga, pues considero que tiene valor. Sin embargo, basta la declaración de su hermano Arturo, quien también lo considera como un individuo perverso, malvado, ruin, que siempre ha querido ser el primero, que es un narcisista, que inclusive ha declarado que ya no tiene hermanos. Yo creo que es suficiente para demostrar que el narcopresidente no solamente es un fracaso en el gobierno de la República, que gracias a Dios se va a la chingada el último de septiembre, menos de un mes. Y por otro lado, pues al no tener calidad moral, que la calidad moral es la capacidad de poder juzgar el valor moral de nuestros propios actos. Y pues el narcopresidente, si no reconoce el crimen con su hermano José Ramón, si no reconoce pues la perversión que tiene con sus hermanos, especialmente con su hermano Arturo, pues este señor no tiene moral, no tiene buenos principios, y en consecuencia es un fracaso como presidente, y además es un fracaso como el abogado en que se autoconvierte al tratar de defender sus propias arbitrariedades, sus propios abusos de autoridad, al querer desaparecer la autonomía y la independencia de la Suprema Corte y demás órganos de justicia, tanto federales como locales y municipales. Pues ello viola el artículo 49 de la Constitución Federal, que establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y que el judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia, tribunales electorales, tribunales colegiados unitarios, tribunales colegiados de apelación, jueces de distrito, etcétera. Y lo evidente es que el narcopresidente está actuando con una clara actitud autoritaria, como un verdadero tirano, porque según la clasificación de Aristóteles, que señalaba dos formas de gobierno, los gobiernos puros y los gobiernos impuros. Entre los gobiernos puros está la monarquía, la aristocracia y la república, y los gobiernos impuros, la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Y el gobierno actual del narcopresidente puede ser un gobierno mixto, es decir, puede ser una república democrática, pero también en donde impera la oligarquía y la demagogia, porque el narcopresidente ha desgobernado al país a base de falacias y a base de promesas populistas
por lo que se convirtió también en un protector del narcotráfico y entregó a la delincuencia organizada a todo el país. De ahí que sea el alcahuete de la muerte de más de 200,000 mexicanos a manos de la delincuencia organizada, y una serie de inmoralidades que serían insuficientes todo el tiempo en este video para acreditarlas, que además es fama pública y todo mundo la sabe, como es el caso de haber recibido del narcotráfico, del cartel de Sinaloa, de millones de dólares, y que el narcopresidente no lo puede ocultar, y que el resto de los gobernantes de Morenas, como Rubén Rocha Moya, también recibió apoyos del narco, como fue denunciado por el Mayo Zambada en una declaración pública que hizo su abogado, y posiblemente sea hasta el cómplice de la muerte del señor Melesio Cuen, que fue diputado federal electo y que fue muerto a manos de sicarios, y que además tenía un conflicto político con el señor Rubén Rocha. En fin, que terminó mi comentario en sentido de que si el narcopresidente es un fracaso como presidente, pues también es un fracaso como abogado, defensor de sus propias ilegalidades, atrocidades e inmoralidades. Muchas gracias.